Y hoy en el programa, en Abro Hilo Farmacéuticas, vamos a hablar con la maravillosa Farmagema, Gema del Caño, una persona que, según ella misma se define, cobra del imperio alimentario, y además que nos va a hablar de las vacunas y de esta situación en la que nos encontramos en España, que deberíamos pues racionalizar un poco y tranquilizarnos un poquito más. También hablaremos con Belén Cáceres, que estará aquí, nuestra colaboradora, con la que descubriremos una faceta muy importante de las farmacias, sobre las cuales también me habéis preguntado y enseguida vamos a ello. Y cerraremos el programa de hoy con Era Paraíso, grupo de música maravillosos, ellos que tienen un proyecto que da gusto escucharlo. Y en esta situación en la que estoy, un poquito, pues eso, como he dicho al principio, un poquito enfermo, voy a hacer el programa como pueda, pero quiero resolver dos de las dudas que nos habéis planteado en el consultorio. Me habéis preguntado, una pregunta que me ha llamado mucho la atención, me habéis preguntado por qué hay tantas farmacias y por qué en un mismo pueblo hay tantas farmacias. Bueno, esto tiene una respuesta fácil. Hay una legislación que regula cuándo y dónde se puede poner una farmacia. Esta es la Ley 16/1997, que define a las farmacias como establecimientos sanitarios privados de interés público. Y esto quiere decir que son un negocio privado, pero que si tienen un interés público tienen que tener una normativa concreta. ¿Cuándo se puede abrir una farmacia? Cuando hay 2.800 habitantes en un núcleo. Y cuando hay 2.000 se puede abrir una segunda, 2.000 más. Cuando hay otros 2.000 más, otra farmacia. 2.000 más, otra farmacia. Normativa de distancia, 250 metros entre una farmacia y otra. Esto puede ser interesante que ahora en vuestro pueblo, en vuestra ciudad, analicéis. ¿Hay esa distancia que reclaman existe entre las farmacias? Pensadlo, medidlo, divertíos un poco haciendo un mapa. Luego, una normativa muy importante, que es que debe haber la persona que tiene la licencia para abrir una farmacia debe ser una persona titulada y colegiada. Y luego hay algunas otras normativas que tienen que ver con cada comunidad autónoma. Pero esta persona tiene que estar todos los días en la farmacia, tiene que poder demostrar que va todos los días a la farmacia. Ojo, no tiene por qué quedarse. Y esto también lleva a la situación en la que estamos, de que en España se encuentran más farmacias casi que en cualquier otro país de Europa. La media de farmacias por habitante es mucho más grande en nuestro país que en otros países. Y esto también provoca una competitividad mayor, porque no olvidemos que son un negocio privado. Y esto provoca algo que nos va a contar nuestra compañera Belén en poquito tiempo, así que quedaos porque va a ser muy interesante y nos va a dar una nueva visión de las farmacias. Y la otra pregunta que me habéis hecho es sobre la vacunación, sobre los grupos de vacunación. El gobierno ha decretado que hay 15 grupos de vacunación que se irán repartiendo en las diversas fases. Y me habéis preguntado, si yo estoy en este grupo, ¿yo me vacuno antes que mi madre? ¿Quién se vacuna antes, mi padre o yo? Vamos a hablar de estos grupos de vacunación y os voy a enseñar un poco cuáles son las fases. Ahora mismo estamos en que hay 3 fases. Una fase primera que sucederá durante el primer trimestre del año. Durante el primer trimestre del año, de enero a marzo, se vacunarán en concreto los grupos que son residentes en centros de mayores, personal sanitario y sociosanitario, y los grandes dependientes no institucionalizados. Según han pronosticado el gobierno, son unos 2,5 millones de personas durante esos 3 meses. Y después ya estamos en la segunda fase, la segunda etapa, que será a partir de marzo y que se alargará pues hasta finales de verano por lo menos. Y en estas 2 fases se van a vacunar el resto de los grupos que han definido. Estos grupos, que aún no se sabe en qué orden se van a vacunar, son población mayor de 64 años, población que no ha entrado en los otros grupos, quiero decir, personas con condiciones de riesgo, personas que viven o trabajan en entornos cerrados, pertenecientes a poblaciones vulnerables por su situación social o económica, personas con trabajos esenciales, personal docente, población infantil, población adolescente y joven, que esto es a partir de los 16 años, población adulta, el marco grande de gente adulta que no entra en ninguna de las otras categorías,
Población de áreas de incidencia y situaciones de brotes, eso también se va a vigilar. En caso de que haya un brote muy fuerte, se destinarán las vacunas a un lugar. Embarazadas y madres lactantes. Y la población que ya ha dado seropositivo en SARS-CoV-2. Estos son los grupos, pero no hay decidido un orden, así que no os agobiéis. ¿Qué es lo que se sabe? Que las personas seropositivas van a ser las últimas. Eso sí que se sabe con seguridad. No hay ninguna prisa en vacunarlas a esas personas que, digamos, por decirlo de algún modo, no completamente exacto, pero aproximado, que tienen anticuerpos. También se dice que las personas embarazadas seguramente y las personas con madres las personas lactantes a lo mejor también se dejan para uno de los últimos grupos, pero hay un debate abierto. Y sobre todo está la duda de si se vacunará a los jóvenes, a los adultos, pues esta duda que sale a raíz de esa polémica que sucede cuando los medios de comunicación y la comunicación del gobierno ha tenido que ver con culpar a la población joven de gran parte de estos contagios. No se sabe nada más, esperad a que haya más información e iremos contándola aquí en Abro Hilo y estoy seguro de que podremos confiar y estar tranquilos, tranquiles, porque la vacuna va a servir. Ahora solamente hay que ir aplicándola. Y para hablar de ello tendremos, como os he dicho antes, a Gema del Caño en un ratito con nosotros aquí en el programa. Nada más, vamos a empezar, vamos a hablar de las farmacias en este Abro Hilo de las farmacéuticas. Creo que vais a descubrir algo muy importante y muy llamativo de este mundo de las farmacias. Y para ello os lo va a contar alguien que sabe muchísimo más que yo y que se lo ha preparado muchísimo más que yo, que no es difícil. Vamos a hablar ya con nuestra compañera. Vamos a hablar